Continuando con el tema de la idolatría se describe en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 como abominable. Es una abominación a Dios en Deuteronomios capítulo 7, versículo 25. También la idolatría es sangrienta. Podemos leerlo en Ezequiel capítulo 23, versículo 39. La idolatría es contaminadora, contamina el alma, el cuerpo y el espíritu. Y también los que la practican enseñan a otros a practicarla. En Ezequiel capítulo 20, versículo 7, versículo 18 del capítulo 36 también podemos estudiarlo. Está descrita como una actividad que Dios odia en Deuteronomios capítulo 16, versículo 22 y Jeremías 44, versículo 4. La idolatría es completamente irracional. La palabra irracional significa que es sin razón, sin razonamiento. Las personas que practican la idolatría son personas que no tienen entendimiento y no razonan como personas en sano juicio. Hay una perturbación en la mente de las personas que practican la idolatría. Y podemos estudiarlo en Hechos capítulo 17, versículo 29, Romanos capítulo 1, desde el versículo 21 hasta el 23. No tiene ningún beneficio. Sin provecho es la idolatría en Jueces capítulo 10, versículo 14 y el capítulo 46 de Isaías en el versículo 7. No tiene ningún valor, es completamente vana. La podemos estudiar en Salmos 115, versículo 4 al 8, Isaías capítulo 44 y versículo 19. También en el profeta Jeremías del capítulo 10 y el versículo 3. Su destrucción es prometida. Dios destruirá toda idolatría juntamente con aquellos que la practican. Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 25 y Zacarías 13, versículo 2. La adivinación va de la mano con la idolatría. Está relacionada. Segunda de Crónicas capítulo 33, 6. Apareció desde el principio entre el pueblo de Dios. En Génesis 31, versículo 19 y el capítulo 30 también podemos estudiarlo, 19 y 30, versículos 19 y 30. Capítulo 35 del 1 al 4 y Josué en el capítulo 24, 2. Todo lo que está relacionado con la idolatría debe de ser destruido. Todo objeto de idolatría, todo aquello que esté, que tenga un tinte de idolatría debe de ser destruido. Es la orden de Dios. Ezequiel capítulo 34, versículo 13, Deuteronomio capítulo 7, versículo 5 y segunda de Samuel capítulo 5, versículo 21 y segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 14. También tenemos ejemplo de los reyes que la promovieron en Israel. Podemos ver las lecturas bíblicas en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 30 y segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 11, segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 9. Dios da exhortaciones a abandonarla. Dios
quiere que los que la practican dejen de hacerlo, que entiendan de que es algo que Dios aborrece, que no están agradando a Dios haciéndolo. Ezequiel capítulo 14, versículo 6 y capítulo 20, versículo 7 es donde exhorta. Hechos 14, versículo 15 también está Dios diciendo que dejen esas prácticas, porque solamente traerán destrucción a la persona que las hace. Es prohibida en Éxodo 20, desde el versículo 2 hasta el 3 y Deuteronomio 5, 7. Los reyes buenos de Israel se dedicaron a destruirla. Lo leemos en 2 de Crónica, capítulo 15, versículo 16, capítulo 34, versículo 7. La idolatría era algo que prevalecía grandemente en Israel. Podemos verlo en Isaías capítulo 2, versículo 8, Jeremías capítulo 2, versículo 28 y Ezequiel capítulo 8, versículo 10. Es incompatible con el servicio a Dios, contraria. Es totalmente lo opuesto al servicio de Dios, y podemos estudiarlo en Génesis capítulo 35 versículos del 2 al 3. También en Josué capítulo 24 versículo 23. He resumido cómo está descrita la idolatría según la Biblia, según los versículos bíblicos, según lo que Dios nos enseña. Podemos entender que el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo es completamente contra todo aquello que se hace sin que Él lo haya pedido. Por eso es importante que nosotros adquiramos el conocimiento que está en la palabra de Dios y que sigamos el consejo, que no seamos necios en nuestros corazones y que nos guiemos por lo que nos dicta el corazón, que seamos entendidos y nos guiemos por lo que nos dicta la palabra de Dios, y así nuestra vida será prosperada tanto en el ámbito material como en el espiritual. El más importante es el espiritual, aunque muchas personas tienen el enfoque en las cosas terrenales, pero lo más importante para la vida de un ser humano es su vida espiritual, y eso, conforme prospera la vida espiritual, también va a prosperar su vida aquí en su alrededor. Pero recordemos que nuestra vida en este mundo es temporal. Es una chispita de tiempo que nosotros estamos y nos vamos, y son siglos que pasan antes y después de que nosotros estamos. Así que no perdamos el enfoque y despojémonos de toda idolatría, toda práctica que nos va a llevar a la perdición. Debemos de desecharla. En el nombre de Jesús, seamos entendidos. Dios les bendiga.